Abre nuestra mente y nuestro corazón, Dios. Y danos la capacidad de comprender tu palabra, Señor, conforme a lo que tú la envíes. Que eso sea lo que comprendamos, Señor, cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gracias. Antes de entrar a la palabra, me gustaría hablar con todos los pequeños. Si quieren acercarlos, los pequeños. Yo sé que el jueves fue exactamente el día del niño. Y yo sé que no debemos depender de un día para orar por ellos. Y así lo hemos hecho continuamente. Cuando Dios lo ha puesto, así lo hemos hecho sin ser día del niño. Pero el día jueves decía que siento en mi corazón la necesidad de sí hacerlo. Si pueden apoyar, acérquense también los padres, tutores, abuelos. Acérquense, por favor. Vamos a orar por ellos. ¿Verdad? Vamos a orar. Todos los niños se pueden acercar, los bebés, no tan niños, adolescentes también. Vamos a orar por ellos. Ponga sus manos, por favor, sobre sus hijos, sobre ellos, aunque no seas hijo, también se tiene cerca, apóyenme. Padre, esta tarde oramos por estos pequeños. Te damos gracias por sus vidas, porque por tu voluntad existen ellos, Señor. Y en esta tarde oramos para declarar que ellos son, Señor, el próximo pueblo que tú has de levantar, los próximos hombres y mujeres que te han de servir. Ahora son niños, pero cuando crezcan, Señor, creemos que ellos están marcados, sellados, para, Señor, estar apartados del mundo del pecado, para tu gloria, para tu alabanza, para servirte. Esta tarde oramos para que tu Espíritu Santo venga sobre ellos en esta hora. Espíritu Santo, ven, menciona el nombre del pequeño, ven sobre Pablo, ven sobre Joshua, ven sobre Mati, ven, Señor, sobre todo, ven, Señor, sobre Kimberly, ven sobre tus hijos, desciende sobre ellos, llénalos de tu presencia, levántalos, apártalos, séllalos, márcalos esta tarde, Señor. Ponemos en tus manos sus vidas, su destino, su propósito. Oramos para quebrantar todo plan de las tinieblas, toda artimaña, toda obra del enemigo que quiera hacer en ellos. En esta tarde la destruimos, la desbaratamos y activamos la palabra de Dios sobre ellos, el plan de Dios sobre ellos, la gloria de Dios sobre ellos. Llénalos, Espíritu Santo. Oramos por los padres, por los abuelos, por los tíos, por los que tienen cercanía para con ellos. Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, dale revelación, dales gracia, para que puedan ser guiados, instruidos en el camino. Oramos por los maestros de niños también, Señor, para que sobre ellos venga una unción, Señor, especial para impartir tu palabra en el corazón de estos pequeños. Declaramos, Señor, que el entendimiento de los maestros y de los niños se abra en el nombre de Jesús. Declaramos que el poder de la palabra está en la boca de cada uno de los que tiene cercanía para con ellos, para instruirlos, para guiarlos, para, Señor, levantarlos en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos por sus vidas. Dele gracias a Dios por la vida de ese pequeño. Lo pongo en tus manos. Confío, Señor, en que tú tienes el control de ellos. Confío, Señor, en que tú, Señor, estás guardando de cada paso de ellos. Donde yo no puedo estar vigilando, ahí estás tú guardando, Señor, vigilando. Donde no puedo estar, ahí está tu presencia. Declaro que sus corazones son llenos de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Y que ellos son tuyos. Dígaselo, Él es tuyo, ella es tuya. Son tuyos, Señor. Para tu gloria, para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Damos gracias. Y nos alegramos porque hay un día en el calendario que nos celebra ellos. Pero, Señor, sabemos que no solo es ese día, Padre, cada día. Te pedimos, Señor, que nos guardes y que nos enseñes a ser agradecidos por sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gloria. Amén, amén y amén. Apláudale a Dios, por favor.
fue sabio porque recibió sabiduría de Dios, no porque estudió mucho. Salomón fue sabio porque recibió la sabiduría de Dios. ¿Y por qué la recibió? Porque se la pidió al Señor. Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela. Son tiempos muy diferentes a los que usted vivió cuando era niño y a los que nuestros padres vivieron cuando eran niños. Y hay que tener sabiduría para saber si usted en su familia, sus padres reconocen que le dieron buenos principios. Esos tienen que mantenerse, pero tiene que haber una sabiduría para aplicarlos en ellos, porque son diferentes. Y así viene de generación en generación. Los principios no tienen por qué perderse, solo que los tiempos son diferentes. Pero si tiene sabiduría, usted sabrá aplicar los principios para con ellos y resguardar sus vidas. No digo cuando sean grandes solamente, sino desde ahora. Desde ahora. Así que yo le pido, papá, mamá, tutor, pídale a Dios. Pídale. Dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará ampliamente y sin reproche. Entonces la sabiduría no viene por leer mucho. Siga informándose sobre cómo ser mejor padre, mejor mamá, sí, pero eso es información. La información en las manos de alguien que no tiene sabiduría es lo mismo a alguien que no tiene información. La sabiduría en manos de alguien, la información en manos que alguien tiene, en manos de alguien que tiene sabiduría, lo cambia todo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice: y le será dado. Pero pida con fe, dice el siguiente versículo. Pídase a Dios: Señor, no sé cómo ser el padre que mi hijo necesita, la madre que mi hijo necesita. Señor, yo trato de hacerlo conforme a lo que me enseñaron, pero me da un resultado contrario, porque el tiempo cambia, pero Dios es el mismo. Y Dios le dará la sabiduría. Y hágalo conforme a lo que Dios le dé. Hágalo. A veces le digo: el principio es bueno, y que no se le da, pero es otro tiempo. Entonces el principio no aplica. Sí, se aplica, pero hay que saber cómo. Hay que saber cómo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Dios le dará la sabiduría. Cada uno es distinto, a pesar de que son la misma familia, cada hijo es distinto. Dicen las papás de antes, ¿no?, que son como los dedos de la mano, los hijos. Bueno, pues así como cada dedo de la mano es distinta, también cada hijo es distinto. Pero Dios sabe cómo le va a guiar, le va a ayudar. Pídasela con todo su corazón. Amén. Bueno, pueden llevar a sus pequeños a la parte de abajo y tienen algunas actividades para ellos preparadas para festejarles justamente el día del niño. Aunque la actividad esté buena, no se quede allá, porque venga su pequeño y se queda allá. Gracias. Y vamos a espera que baje. Espera un poquito. Siéntense los demás que no van a bajar, siéntense y apóyenme por favor con el celular, que esté en silencio para que no haya distracción, o la menor distracción posible. Yo sé que estamos en una avenida y con eso el sonido entra de repente de las motos, de los carros, pero bueno, en lo que esté de nuestra parte hacer para que haya menos ruido, pues vamos a hacerlo. Vamos a tratar de estar atentos a la palabra para que podamos ser edificados aquí. Bueno, Padre, después de haber orado por los pequeños, te pedimos que tomes el control ahora de este tiempo de enseñanza. Que tu palabra pueda entrar a lo más profundo del corazón, que no se quede solo en el oído y tampoco en la mente, sino que baje al corazón y sean principios en nuestras vidas para poder ponerlas por práctica,
y poder, Señor, vivir conforme a lo que tú quieres que vivamos. Padre, recibimos tu palabra, que es instrucción para nosotros. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema se llama el esfuerzo y sacrificio valen la pena. Dice, anótalo y no. El esfuerzo y sacrificio valen la pena. La primera cita que yo quiero usar para poder empezar este tema viene en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, y del versículo 7 al 9. Usted ha escuchado tal vez ese versículo, incluso ese versículo, mucha gente sin saber que viene en la Biblia lo menciona, porque es una ley, es un principio que Dios estableció y nos rige, querramos o no. Todo lo que Dios establece nos rige, querramos o no. Y esta es una ley, Gálatas 6, 7, por favor. Es una ley, un principio que Dios estableció y que nos rige, querramos o no. Entonces, pues, creo que es importante entender eso. Y leemos ahora sí, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare es pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Entonces, esta Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, es una ley universal. Nadie, aunque quiera cambiarla, lo puede hacer. Aquí en la tierra, yo soy maestro, por ejemplo, de profesión, y conozco algunos movimientos como el sindicato de maestros, que cuando el gobierno establece una ley, ellos se reúnen, van a hacer una marcha, un meeting, y exigen que esa ley que se estableció o sea modificada o sea removida, porque no afecta a los intereses. A veces son muy personales de los maestros, a veces son de la sociedad, de los alumnos. En fin, el caso es que aquí en la tierra pues se puede hacer eso. He visto, por ejemplo, desde las personas que han tocado ahora que vengo para acá en los últimos meses, los campesinos cierran las carreteras, atraviesan los camiones de carga y ya no dejan pasar a nadie, y eso presiona al gobierno para que les preste oído a lo que ellos quieren manifestar. Entonces hay una negociación, y si decía el gobierno pues que les vamos a pagar más barato el maíz, por ejemplo, ellos dicen no, me vas a seguir comprando y no te lo voy a dar al precio que tú quieres, sino a y hacen una negociación. Pero con las leyes o principios universales no ocurre así. Nadie, por más que quiera cambiar este principio, lo va a poder hacer. Aunque toda la humanidad se ponga en huelga de hambre o lo que sea, y vaya ante Dios y le diga, Señor, esto no nos conviene o no lo queremos que tú cambies eso, Dios no lo va a cambiar. Esto aplica y no tiene que ver para personas cristianas, católicas, mormones, no. Esto es un principio que Dios estableció y nadie lo puede quebrantar. No sé si hasta ahí vamos entendiendo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora sí, el siguiente verso, por favor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. ¿Pero qué segará? Corrupción. Nadie puede mover esto. Por eso el tema se llama el esfuerzo y el sacrificio valen la pena. Y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne también segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, esfuerzo y sacrificio. No nos cansemos pues de hacer esfuerzo y sacrificio, es lo que así traduzcan, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una frase que quiero que la escribas, por favor, hija.
usted en sus anotaciones quiere anotarla, escribirla, sería bueno. Y la frase dice: nada que no tenga el sello de sacrificio puede permanecer. Nada. Dios siempre nos estará motivando a que nosotros seamos esforzados y que sacrifiquemos. Ahora, ¿por qué quiere Dios eso? Porque va a llegar un momento en nuestras vidas, un punto en el que todos seremos o probados o atacados, espiritualmente hablando. Y si la persona no se esforzó y no sacrificó, esa persona es muy probable que no permanezca y que sea arrastrada nuevamente a donde Dios o de donde Dios la había encontrado. Por eso es importante que usted y yo nos hagamos a una mentalidad de esfuerzo y sacrificio. Hoy eso se ha perdido. Entonces estaba ahí sentado, me venía a la mente, y ahorita que hablaba sobre los principios que heredaron nuestros padres, nuestros abuelos, hay algo que me vino a la mente, y es cómo lograron sus papás, sus abuelos obtener algo: una casa, un carro, dar estudio a los hijos o algo. ¿Cómo lo lograron? Y no hubo otra cosa más que a base de esfuerzo y sacrificio. Así lograron. Hoy hay muchas oportunidades. Ellos no tenían tarjetas de crédito, ellos no tenían nada de eso, no tenían acceso a lo que hoy se tiene acceso. Ellos era: si tengo dinero compro, y si no, no compro. Y ahorraban y juntaban, y cuando tenían dinero suficiente gastaban en lo que querían invertir, y entonces lo lograban. Pero para poder juntarlo, todo eso fue a base de esfuerzo y de sacrificio. ¿Por qué hoy la generación actual le llaman la generación de cristal? Porque no hay nada de eso. Porque poco a poco, y es un virus del diablo que está metiendo en las personas, porque aún en Cristo hay cristianos de cristal que no les gusta esforzarse y que no les gusta sacrificarse, pero que sí queremos los resultados del que se esfuerza y del que se sacrifica. Eso sí lo queremos todos, pero no queremos hacer el esfuerzo y el sacrificio que se debe hacer para que Dios otorgue lo que les ha otorgado a los que en algún momento se esforzaron y se sacrificaron. Es más, los mismos que servimos a Dios, si nosotros vemos el modelo de Jesús y del apóstol Pablo, son muy similares. Esos dos personas, esos dos hombres, eran personas de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio, pero miren lo que el Padre les concedió. Si vamos desde ahí y vamos viendo la historia del cristianismo, años atrás había gloria de Dios y había poder de Dios y había hombres que Dios les otorgaba la unción del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, porque eran personas de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Hoy todo lo queremos sustituir para no hacer el esfuerzo y el sacrificio, y entonces tanto hay cristianos de cristal como hay ministros de cristal también. No estamos habituados a tener esa vida de esfuerzo y sacrificio, pero yo quiero decirle algo: el esfuerzo y el sacrificio vale la pena. Vale la pena, porque usted y yo lo vamos a requerir en algún punto de nuestras vidas. Cuando venga esa prueba a su vida, la prueba va a mostrar si usted realmente se ha esforzado y se ha sacrificado, o usted simplemente es una persona que se congrega y que escucha la palabra. Eso no cambia mucho cuando viene la prueba. Lo que cambia es que una persona tenga
tenga la mentalidad de esfuerzo y de sacrificio. Y cuando viene esa prueba, entonces ahora sí, nada que no tenga sello de sacrificio puede permanecer. Entonces, hay una historia en la Biblia que anoté. Dice la Biblia, viene en Mateo capítulo 20, parece que es versículo 20, donde dice la petición de la mamá de los hijos de Zebedeo. Esta mujer va, dice, entonces se la acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Dígalo conmigo, no solo es pedir. Diga conmigo, es necesario el esfuerzo y el sacrificio. Diga conmigo, no solo es creer, es necesario el esfuerzo y el sacrificio. Entonces esta mujer, regrésale por favor, esta mujer se acercó a la madre de los hijos y postrándose. No solo es postrarse. No, es que yo creo que si me rindo ante Dios y me postro, sí, Él me va a escuchar. Pero una vez que te levantes de haberte postrado y de haberte humillado, Dios va a demandar de usted y de mí esfuerzo y sacrificio. Postrándose ante Él y pidiéndole algo. Siguiente verso. Y Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. ¿Puedes beber del vaso que he de beber? Y dice, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos respondieron, sí, apoyamos a mi mamá, por favor, concédenos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Sí podemos. Le está diciendo Jesús, lo que ustedes piden no es fácil, porque requiere mucho sacrificio. Todo eso que dice, pueden beber del vaso que quieren beber, está hablando del sacrificio por el cual iba a atravesar Jesús, del padecimiento. Lo vimos el jueves en Isaías 53. Desechado él, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y con todo esto Jehová quiso sujetarle a padecimientos, y lo hemos leído. A eso se está refiriendo Jesús. Ustedes pueden pasar por donde yo he pasado. Ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y dicen, sí, sí podemos. Siguiente verso. Por favor, ahora sí. Él les dijo, a la verdad, sí, de mi vaso van a beber, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino para aquellos. Digan conmigo, no todos llegan. Digan conmigo, no todos permanecen. Digan conmigo, y hay una razón. Digan conmigo, la base es el esfuerzo y el sacrificio de cada persona. Vamos, esta palabra, de verdad se lo pido con mi corazón, que usted le dé la seriedad que merece, y que no sea una palabra más, un mensaje más, una predica más. Ahorita también anotada por qué Dios demanda sacrificio, y una de las razones es porque Dios sabe lo que viene. Dios sabe lo que viene, y cuando las personas no hemos hecho el suficiente esfuerzo y sacrificio y viene lo que Dios sabe que va a venir, esas personas no permanecerán, serán removidas, morirán espiritualmente, serán arrancadas del camino, caerán, perecerán. Pero el que fue entendido y sabio y se preparó y entendió y comprendió que era momento de hacer un esfuerzo y un sacrificio mayor, cuando venga la prueba, esa persona permanecerá. Amén. Esa es una de las razones por las cuales Dios pide. Acá lo voy a mencionar. Una es porque Dios sabe lo que pide, lo que viene, perdón. Otra es cuando Dios quiere ayudar a alguien a salir de su condición. Otra es cuando las cosas se salieron de nuestro control, de nuestras manos. Ahí es necesario aplicar un esfuerzo y un sacrificio para que Dios intervenga y cambie esa circunstancia que se salió ya de mi control, de mis manos. Ahorita lo voy a mencionar.
Pero ellos estaban pidiendo algo muy grande. Y sí, dice Dios, sí tengo algo muy grande y quiero entregarlo, pero eso no es dado a todos. Por eso empezamos diciendo, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra de la carne cosechará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, no sé cuál sea su situación. Tal vez usted necesita que Dios intervenga para cambiar una situación en casa, en la economía, no lo sé. Tal vez a usted Dios le esté advirtiendo, le está diciendo, prepárate, porque viene algo fuerte. Y si yo no veo de ti esfuerzo y sacrificio, tú no vas a permanecer. Tal vez venga una prueba fuerte. El que está preparado, el que tiene entendimiento. Por eso yo le dije a usted, hágase de una mentalidad de esfuerzo y de sacrificio. O tal vez usted tenga anhelos en su corazón. Esos anhelos en su corazón no podrán ser posibles si no hay un esfuerzo y un sacrificio. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? Ahora, quiero mencionarles esto. Anoté aquí, el esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Es el empleo enérgico de la fuerza física, mental o moral para conseguir un objetivo. Ese es el esfuerzo. Empleo enérgico de la fuerza física, mental o moral para conseguir un objetivo. Superar una dificultad o resistencia implica dedicación, constancia y el uso de la energía para lograr una meta difícil. Requiere constancia y dedicación. Constancia y dedicación. Dígalo conmigo, constancia y dedicación. Diga conmigo, van de la mano con el esfuerzo. Diga conmigo, no puedo decir que he sido esforzado si no tengo constancia y dedicación. ¿Cómo está su oración? ¿Cómo está su lectura de la palabra? ¿Cómo está su ayuno? ¿Solo ayunamos para el retiro? ¿O a veces ni para el retiro? ¿Cómo está su fidelidad en congregarse? Constancia y dedicación. Constancia y dedicación. Enfoque en algo. Constancia, continuo. Los que estamos en la escuela de visión a los comienzos, nivel 1, nivel 2, ¿cómo están nuestras asistencias? ¿Cómo está nuestra puntualidad? Constancia y dedicación. Eso es esfuerzo. Dice, y se manifiesta tanto en el ámbito físico como en el mental. Ahora, ¿qué es sacrificio? Es la renuncia voluntaria, esfuerzo extremo o inmolación de algo valioso, incluso la vida. Por eso Jesús dijo, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Sacrificio tiene que ver incluso, entonces, dispuesto a morir si es necesario, no solamente a algo que yo amo, pero que sé que me impide que Dios obre en mí. O incluso, si es necesario, mi misma vida. Eso es sacrificio. Quisiera hablar algo, pero no puedo, no tengo autorizado a hablarlo, pero después, cuando yo escuche que mi pastor habla eso, lo voy a hablar porque es algo muy privado. Pero hay un ejemplo bien claro, actual, vigente, de esto que le estoy comentando. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida, dígalo conmigo, sacrificio. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Okay. Sacrificio entonces.
renuncia voluntaria, esfuerzo extremo o inmolación de algo valioso, incluso la vida, en beneficio de un objetivo superior. Otra persona, usted se puede sacrificar por otra persona, o una divinidad, en este caso es Dios. Implica abnegación. Oiga, escuche esto por favor, porque esto es muy importante. Lo voy a conectar esto con Éxodo. De una vez se lo digo, se lo menciono, ahorita lo leemos o lo hablamos. Pero miren lo que dice. Implica abnegación, privación y a menudo dolor para obtener un bien mayor, tanto en el ámbito personal como en el religioso o histórico. Abnegación, negación, renuncia. Fíjense cómo lo quiero conectar. Solo lo menciono y ahorita lo abro otra vez. En el libro del Éxodo dice la Biblia que cuando Dios envía a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la nación de Egipto, y ellos eran esclavos, Faraón se resistía a dejarlos ir. Y luego envía plagas, hasta que por último dice Dios: va a pasar la muerte. Va a pasar la muerte. Y quiero que haya una diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ojo ahí. Tiene que haber una diferencia. Porque estamos hablando de renunciar y de morir a cosas que nos gustan. Tiene que haber una renuncia a cosas que nos gustan. Porque Dios quiere hacer una diferencia. Y Dios le dijo: va a marcarse la diferencia, va a pasar el ángel de la muerte. Y los que son israelitas, hijos de Dios, no van a morir. Pero los que son de Egipto morirán. ¿Usted quiere ser verdadero hijo de Dios? Tiene que renunciar al mundo. Vaya a los calipeos, vaya a los antros, vaya a Julián Álvarez, vaya, porque tiene que haber una diferencia. Vaya, mi forma de expresarme solo con puras groserías, malas palabras. Tiene que haber una diferencia de que realmente soy hijo de Dios y no sigo siendo de Egipto. Esa es una. Otra que ahorita la voy a aplicar. Dios le dijo: van a sacrificar un animal, van a tomar hisopos y van a marcar con la sangre los dinteles de las casas, las puertas, y cuando pase el ángel de la muerte, él va a ver esa marca y ahí no se va a parar, ahí no va a tocar. ¿Qué era la sangre de esos animales? Díganlo conmigo: sacrificio. De tiempo en tiempo ustedes verán en las iglesias, desde los ministros hasta el que se congrega, de tiempo en tiempo pasa ese ángel de la muerte. Y si la persona no dedicó el tiempo en hacer un esfuerzo y un sacrificio para agradar a Dios, para tocar el corazón de Dios, para buscar al Señor, para consagrarse, para apartarse, la muerte se lo llevará. La muerte espiritual, y en algunos hasta la muerte física. De tiempo en tiempo. Yo no conozco hasta el día de hoy que todas las personas con las que inició una iglesia se mantengan con las mismas personas. De tiempo en tiempo salen por diferentes razones, pero hoy estamos viendo una. ¿Cuándo? Cuando la persona nunca se interesó por esforzarse y sacrificarse para Dios, para que cuando viniera la prueba, esa persona permaneciera en el camino. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Hermanos, Dios, cuando ve la marca del sacrificio,
no permite que la muerte espiritual lo toque. Creo que no me entienden. La muerte espiritual es algo que actualmente se ve mucho en muchos lugares. Hay mucha muerte espiritual en el pueblo de Dios. No hay gozo como debería haber. No hay libertad como debería haber. No hay poder como debería haber. No hay una transformación de mente como debería haber. No hay un cambio de vida como debería haber. Solo somos congregantes que escuchamos la palabra, pero no se manifiesta Dios en nuestras vidas como debería manifestarse. No solo cuando lo adoramos, sino en todas las áreas de nuestra vida. Familiar, económica, de salud, de todo. Eso revela la muerte espiritual de la iglesia actualmente. Sí, hay muchos que nos reunimos y escuchamos, pero nuestra vida no cambia porque estamos muertos espiritualmente. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Pero si hay sacrificio y esfuerzo, la muerte no te puede tocar. ¿Cómo hacer que hay muerte espiritual en la iglesia? Vea la condición de su familia. Vea si usted aún es dominado por ciertas cosas de pecado. Es muerte espiritual. Vea cuánto ha cambiado su economía. Vea cuánto ha cambiado su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Si ha cambiado, entonces hay vida para bien, obviamente, no para mal. Si ha cambiado para mal, no, la muerte está más metida que nada. Hay que echarla afuera, pero no es con guerra espiritual solamente. Hay que hacer esfuerzo y sacrificio. ¿Y sabe qué me hace entender Dios también con esta historia de Éxodo? Que si uno de la casa, dígalo conmigo, si uno solamente, si uno de la casa, diga conmigo, es valiente para hacer un esfuerzo y un sacrificio, Dios puede guardar mi casa. Uno solo. Pero la muerte está tan apoderada de todos, hasta el que se congrega solamente de esa casa, está apoderada la muerte espiritual, que no es capaz de hacerlo. Pero yo esta tarde le pido en el nombre de Jesús, reciba la palabra y pongámosla por práctica. Amén. Usted puede, uno solo, que en verdad se esfuerce, se sacrifique, puede guardar su casa y su matrimonio, su familia. Uno solo puede hacer que las cosas en casa cambien. Uno solo. Uno que se esfuerce, uno que se sacrifique, puede hacer que todo cambie en ese lugar. Amén. Uno solo. Solo que no hay quien ahora. Por eso dice Ezequiel, busqué uno. ¿Quién hiciese vallado? Uno. Para que yo no destruyese la tierra. Uno solo podía cambiar el destino de la tierra. Con más razón, uno solo puede cambiar las circunstancias en casa. Uno solo puede traer avivamiento a su familia. ¿Sabe qué es avivamiento? La vida del Espíritu. Avivamiento no es que saltan, que cantan, que gritan, que lloran. No, avivamiento es la vida del Espíritu en un lugar. No solo en la iglesia quiere Dios traer avivamiento. Dios quiere traer avivamiento en cada familia, en cada matrimonio, en cada hogar, en cada lugar donde se cree en Él. Ahí quiere Dios traer avivamiento. Pero no se hace sino a esa base de esfuerzo y de sacrificio. Yo quiero traer avivamiento a esta casa. Yo me he mentalizado, después del retiro se lo dije, yo me he mentalizado y voy a hacer más esfuerzo y más sacrificio, pero yo quiero traer avivamiento a este lugar, y si en este lugar será visitado por la gloria de Dios, pero voy a hacer mi parte. Le invito a que usted también haga la suya. Lo que tenga que esforzarme, lo que tenga que sacrificar, porque vale más la pena la vida del Espíritu que cualquier otra cosa. En la vida del Espíritu usted no necesita
otra cosa ni nada. Usted lo tiene todo porque la vida de Dios está en usted. ¿Me estoy explicando? No necesitamos una estrategia. No necesitamos. Solo necesitamos que el avivamiento, que es la vida del Espíritu, se meta en este lugar. Amén. Y así será en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la muerte, dígalo conmigo, la muerte no puede tocar a una persona de esfuerzo y de sacrificio. Entonces, esfuerzo, hermano, es echarle ganas. Hablando de lo que hablábamos de nuestros antepasados, trabajaban y se sacrificaban. Sacrificaban gustos, sacrificaban salidas tal vez a la playa, a pasearse, a tomar un helado, sacrificaban, porque decían, estamos esforzándonos y tenemos que sacrificar porque necesitamos o queremos lograr algo. ¿Usted quiere lograr algo en Cristo? Esfuércese y sacrifique. Una cosa es el esfuerzo y otra cosa es el sacrificio. A veces nos esforzamos, pero no sacrificamos. Y dice Dios, no, van de la mano las dos. ¿Usted quiere ver algo? Tiene que haber esfuerzo y tiene que haber sacrificio. Muy bien. Lucas 6, 46 al 49. Pedí aquí a la hermana Suri que me apoyara para poder usar esta versión. Se llama el mensaje, la Biblia se llama el mensaje. O la versión de la Biblia se llama el mensaje. Dice, ¿por qué son tan amables conmigo? Está muy fuerte esta versión. ¿Por qué son tan amables conmigo? Y siempre dicen, sí, Señor, y está bien, Señor. ¿Qué dice a continuación? Pero nunca hace nada de lo que les digo. Así somos el día de hoy muchos cristianos. Decimos sí, amén a la palabra, decimos amén, pero no ponemos en práctica. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para obedecer. Entonces nos esforzamos por asistir a la iglesia, nos esforzamos porque a veces nos desvelamos tal vez como quiera venimos y nos esforzamos. Bueno, dice Dios, sacrifica. ¿Qué, Señor? Tu ego. Sacrifica ¿qué? Tu intelecto. Sacrifica ¿qué? Tu orgullo. Sacrifica ¿qué? Tus razones, tus argumentos. Sacrifícalos y permite que mi palabra obre en ti conforme a lo que se te instruyó. ¿Por qué son tan amables conmigo y siempre dicen, sí, Señor, está bien, Señor, pero nunca hacen lo que les digo? ¿Sí? Estas palabras que les digo, ojo, no son solo agregados a su vida. Diga que está a tu lado, la palabra de Dios, si eres hijo de Dios, tiene que tener un peso en ti. ¿Qué peso tenía, hablando de nuestros antepasados, qué peso tenía la palabra del papá en casa? Las que viven el matriarcado van a decir ninguna. No, o de la mamá pues, pero ¿qué peso tenía? El papá decía, no se hace esto, ¿y qué pasaba? Así. Nada de que acá bajita la mano, si mira, le hacemos ver, parecer que es. Y así muchos cristianos nos movemos hoy. Una persona que la tengo en mente, que no sé si piense o no sepa, que yo me doy cuenta de sus artimañas. ¿Cómo está queriendo mover para esa persona quedar al frente? Y es muy evidente. A mí me dice sí, amén, pero esta persona por debajo mueve los hilos y acomoda todo para tratar de hacer ver. Está mal. Porque un siervo de Dios lo primero que tiene que hacer es aprender a obedecer. Y esta persona quiere ser siervo de Dios. No, se sirve a sí mismo.
estoy explicando? Sí. Estas palabras que les digo no solo son agregados a su vida, ni qué, ni pequeñas reformas. O sea, dice Jesús, denle la seriedad que merece la palabra. Haga un esfuerzo y un sacrificio para que la palabra que se habla en verdad sea ley para usted. Para mí también, desde luego. ¿No? Cuando hago esto lo le digo a usted, para mí también. Estas palabras que les digo no solo son agregados a su vida ni pequeñeces, ni pequeñas reformas a su calidad de vida. Son palabras fundamentales. Dígalo conmigo, es nuestra base. Diga conmigo, la instrucción de Dios es la base de mi vida. Vamos a abrir a su alma y diga, alma mía, la instrucción de Dios es la base de mi vida. Dígale al alma, y todo aquello que quiera sustituir o ponerse por encima de ella, no la acepto, la rechazo. Hágase esa mente, iglesia. Es tan necesario. Por eso a veces no vemos nada y nos desesperamos y dudamos y nos cansamos, pero es porque algo ocupa el lugar de la palabra. ¿A qué le obedece usted? ¿A su impulso, a su alma o a la palabra de Dios? ¿A su impulso, a las circunstancias o a la palabra de Dios? ¿A su razonamiento, a lo que usted siente o a lo que usted está convencido que es la verdad? ¿A qué le hacemos más caso? Dígame la verdad. Nadie contesta, Dios mío. A nuestros impulsos a veces, a nuestros deseos, pero no lo que dice la Biblia, ¿sí o no? La verdad realmente la bendición. Por eso no vemos nada. Son palabras fundamentales, palabras que deben ser el cimiento de qué. Si está aquí todavía, ¿el cimiento de qué? De su existencia. Si ustedes aplican estas palabras a su vida, son como un constructor inteligente que cavó y hondó. Perdón, cavó hondo. Dígalo conmigo, ese constructor se esforzó. Dígalo conmigo, no nada más así, por encima. Dígalo conmigo, cavó hasta la raíz. Se esforzó, dígalo, se esforzó. Así usted también. Este constructor inteligente cavó hondo y construyó el fundamento de su casa sobre roca. Cuando vino la prueba, cuando se desbordó el río y golpeó contra la casa, nada la pudo sacudir. Digan conmigo, así será mi vida. Dice, ¿estaba construida para qué? Para durar. Regresa. Por favor. ¿Estaba construida para qué? Para durar. ¿Cómo es la salvación en Cristo? Para durar toda una eternidad. No, el Cristo no es para un ratito, es para un mes, para un año, en lo que se componen las cosas. No, desde ahí estamos mal y no vamos a ver nada. Estaba construida para durar. Siguiente verso. Por otro lado, y por esto está. Si solo usan mis palabras en estudios bíblicos, así dice esta versión, y no las aplican en su vida, tremendo. A veces los que más sabemos Biblia somos los que por ningún lado se nos ve la Biblia. Por ningún lado. Ni en nuestra forma de actuar, ni nada. Porque estamos llenos de conocimiento, pero no del Espíritu de Dios. Si solo usan mis palabras en estudios bíblicos y no las aplican a su vida, son como un constructor insensato que edificó casa pero olvidó el esfuerzo y el sacrificio. Cuando el río desbordado vino de repente, ¿qué dice ahí? La casa se derrumbó con pocas vidas. ¿Sí
puede imaginarse eso. ¿Sí ha visto esos naipes que cuando fueron a una casa y nada más le dan? Todo empieza a derribarse y no queda de pie nada. Todas las cartas caen dobladas. Cuando el río desbordado vino de repente, la casa se derrumbó como un castillo de naipes y fue una destrucción total. ¿Puede alguien decir conmigo: el esfuerzo y el sacrificio vale la pena? Dígale a dos: el esfuerzo y el sacrificio vale la pena. Dígaselo a dos personas: el esfuerzo y el sacrificio vale la pena. Primera de Corintios, capítulo 9, también le dije de esta versión, ¿verdad? Escuche esto. Nada más, ya no me voy a regresar a Éxodo 12, pero aquí anoté algo referente a cuando Dios pidió que en la puerta, en las ventanas, estuviera la marca de esa sangre que era un sacrificio. Y yo le dije a usted: uno solo puede hacer cambiar la situación en casa, pero ese solo tiene que ser una persona con una mentalidad de esfuerzo y sacrificio. Amén. Y aquí anoté el versículo que muchos conocemos en el libro de los Hechos, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, yo quiero decirle esta tarde: no es suficiente creer, se necesita el esfuerzo y el sacrificio para que esa palabra sea palpable en la vida de nuestras familias. Y avanzo ahora sí. Y anoté aquí un punto. El mundo, los que no creen en Dios, o los que solo creen pero no tienen una relación con Dios, está haciendo uso de la disciplina y el esfuerzo. Ellos usan la disciplina y el esfuerzo para poder lograr lo que se propone, y muchos lo logran. Disciplina y esfuerzo. Ellos lo están aplicando, y sí ha habido resultados. Usted ve lugares donde se ve la excelencia, se lograron a base de la disciplina y el esfuerzo. Quiero decirle algo: usted y yo tendríamos que estar mejor que ellos, porque ellos no tienen a Dios, usted y yo sí lo tenemos. Disciplina, esfuerzo, sacrificio, más Dios. Aleluya. ¿Sí me dio a entender? Disciplina, esfuerzo, sacrificio, más Dios. Tendríamos que estar mejor, porque no estamos. Porque ni somos disciplinados a veces, ni somos esforzados, ni sacrificamos. Y sí tenemos a Dios, pero Dios demanda esfuerzo y sacrificio. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, por favor, versículo 24 dice: todos ustedes han ido al estadio y han visto correr a los atletas. Todos corren, uno gana. Dígalo conmigo: todos corren, uno gana. Otra vez: todos corren, uno gana. Bien conmigo: muchos se congregan, pero no todos ven la mano de Dios. Mira que está a tu lado: ¿de cuál quieres ser tú? ¿De cuál quieres ser, hermano? ¿De los que solo se congregan o de los que ven la mano de Dios? Aquí está la respuesta. Empiece a aplicar, y si ya lo hace, tal vez no le esté pidiendo más, no lo sé. Cada uno que el Espíritu le haga entender lo que usted necesita, le pido al Espíritu Santo que así lo haga. Todos corren, uno gana. Y el apóstol Pablo dice: corran para ganar. Los buenos atletas se entrenan duro, lo que está haciendo el mundo. Los buenos atletas se entrenan duro y lo hacen por una medalla de oro que pierde el brillo y se destiñe. La que ustedes buscan es una medalla que es oro y perecedero.
siempre brilla y no se deshace, no se termina. No sé ustedes, pero yo corro arduamente con esfuerzo y con sacrificio. No sé ustedes, pero yo corro con esfuerzo y sacrificio para llegar a la meta. Entonces, ojo ahí, el apóstol Pablo nos está diciendo, sin esfuerzo y sin sacrificio no llegaremos a la meta. Ayúdenme a decirle a otros dos, sin esfuerzo y sin sacrificio no llegaremos a la meta. Y así que te animo a que nos esforcemos y nos sacrifiquemos a llegar a la meta. Amén. Ahí está el apóstol Pablo. No sé ustedes, pero yo corro arduamente con esfuerzo y sacrificio para llegar a la meta. Y a esto le pongo todo mi empeño. No conozco esa vida sosegada. Me mantengo alerta y en óptimas condiciones. No quiero ser sorprendido durmiendo la siesta. Veo que está a tu lado. Ya se dio cuenta el pastor, ya se dio cuenta. Y si desde acá todos se ven. No quiero ser sorprendido durmiendo la siesta, contándoles a todos los demás de la carrera y quedarme sin participar en ella. Termino. Cuando Dios, anota esa hija por favor, cuando Dios pide sacrificio, número uno, todo el tiempo. Todo el tiempo. Él quiere que nos hagamos esa mentalidad. Todo el tiempo. Número dos, cuando Dios necesita intervenir en algún asunto aquí en la tierra. Cuando Dios necesita intervenir. Ejemplo que puse ahí. La viuda de Sarepta. En la tierra estaba sin producir frutos, no había lluvia y ya se había acabado todo lo que tenían las personas de reserva. Tanto así que dice la Biblia que cuando el profeta Elías llegó donde estaba esa viuda, la encontró a ella y a su hijo partiendo leña, y el profeta le dice, pues yo vengo de parte de Dios, vengo a ayudarte, tráeme por favor una torta cocida bajo las cenizas. Y esta mujer le dice, no tengo, solo tengo un pequeño puñado de harina y de aceite, y justamente estaba haciendo 2 tortas, una para mí con una para mí, nos la íbamos a comer y después nos íbamos a dejar morir porque es lo último que hay en esta casa, no hay más. Pero Dios quería intervenir en ese lugar. Dígalo conmigo, Dios quería intervenir. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, me parece, 18, no recuerdo. Y entonces, este hombre le dice, tranquila, no tengas temor. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto tenía esa mujer? ¿Cuánto tenía? Era lo único que tenía, un pequeño puñado de harina y de aceite. Y la estaba preparando para hacerse 2 tortas y después comérselas y vaya. ¿Cuánto tenía? Muy poco. ¿Qué hizo Dios? Pero ¿qué hizo Dios? Le pidió y él tuvo que sacrificar. Y le dijo al profeta, tranquila, no tengas temor, ve como has dicho, pero dame una pequeña porción a mí primero. ¿De eso qué dices? Tuvo que sacrificar y le dijo, sale, ahí está. Y entonces, como Dios quería intervenir, ayudarle a esa mujer, ella presentó un sacrificio y Dios soltó una palabra. Dígalo conmigo, Dios le soltó una palabra. Dígalo conmigo, y esa mujer comprendía lo que dijo Jesús. Vamos, diga, Jesús dijo que su palabra no era una pequeña reforma, sino lo era todo. Esa mujer comprendía que la palabra de Dios no era todo.
Esa palabra cambió el destino de esa familia. Porque hubo una mujer que entendió y se sacrificó y dijo, ok, aún de esto poco yo me sacrifico. Usted puede tener poca fuerza, usted puede tener poco ánimo, usted puede tener pocas ganas, pero si usted sacrifica de eso poco, Dios se puede ayudar. Amén. Dios es bueno. Amén. Esa mujer, o Dios, quería intervenir en esa mujer, pero no le dijo así nada más. Vengo de parte de Dios y Dios te dice así, voy a cambiar. No. Le dijo, a ver, quiero ver un sacrificio. Quiero ver un sacrificio de tu parte, mujer. Pártele un pedazo ahí a la torta y dámela a mí primero. Y entonces el profeta le dijo, así ha dicho Jehová, la harina y el aceite no escasearán hasta que yo vuelva a hacer llover sobre la tierra. Y así fue. Así es. Amén. Porque Dios nos da palabra y palabra y palabra y no vemos nada. Y no nos esforzamos. Así es. Ya Y ven. nos sacrificamos. ¿Me están a entender? Tanta palabra que nos ha dado Dios, hermano. Sí. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, había una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella fue y se lo trajo y la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararla para mí y para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. Elías dijo, no tengas temor de como has dicho, pero hazme a mí primero, este es el sacrificio. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza. No, la pidió hasta con mayonesa este profeta. Con mayonesa extra, con milanesa extra. Y con traer un sacrificio. Y tráemela. Y después, ¿cómo que después si tú eres el invitado? Además yo te invité y te llamé. Ahí está el sacrificio. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto? Muchos días. Dios quería cambiar la vida de esa mujer, Amén. pero necesitaba un sacrificio. Y termino. Entonces, número 1, todo el tiempo. Número 2, cuando Dios quiere intervenir en un asunto aquí en la tierra. Número 3, cuando las cosas en nuestras vidas se salieron de nuestro alcance. David, diga esta nota de la cita. Había en Israel una peste. Había un ángel con espada desenvainada, había matado a 32,000. Y seguía el ángel para seguir acabando. Entonces David entendió y dijo: voy a hacer un sacrificio para detener la peste, porque todo eso se había salido de las manos del control de las manos de David. Y dijo David: voy a ofrecer un sacrificio. Ok, va a una propiedad y le dice: déjame hacer sacrificio aquí, le dice a ese hombre. Y le dice a ese hombre: sí, haz el sacrificio, es más, yo te presto un lugar y te doy también el sacrificio, ten el toro, agarra lo que quieras que necesites. Y David dice: no voy a tomar nada de ti, porque no ofreceré a Jehová nada, sacrificio que no me cueste. El sacrificio cuesta. El sacrificio cuesta, dije, iglesia. Vamos, dígale a otros dos: el sacrificio cuesta. Dile: si no cuesta, no cuenta como sacrificio. Si no cuesta, no cuenta. David lo entendió. No es nada más: sale ahí para que se detenga Dios ya la peste. Sale, préstame tu propiedad y trae, me das todo el buey para hacer, tráemelo. Ahorita lo parte, se lo preparo a Dios. No. David dijo: no. Yo vine a ofrecer sacrificio. Ahora, el sacrificio es personal.
Usted no puede tomarse el sacrificio de otro. Usted sacrifique. ¿Tiene necesidad? ¿Necesita que Dios intervenga en algo de su vida? Sacrifique. Ahora en el matrimonio, yo sé que dije que uno sí está bien y es real, pero qué mejor que los dos tengamos el entendimiento, que el esposo y la esposa comprendan y digan, es tiempo de sacrificar. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Regrésale, por favor. Sí, aún antes. Por favor. Gracias. Y Gad vino a David aquel día. Gad es la palabra de Dios en la boca de un siervo. Y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna. ¿Qué museo? Ojo, aquí está otro punto importante. Dios le pondrá en el corazón qué sacrificio debe hacer. Pero hermano, seamos sensibles a Dios, no le tratemos de quitar o poner o acomodar. Lo que Dios le indique, eso hágalo. No le quite ni le ponga. Dios le pondrá en el corazón qué sacrificio debe hacer. Y mire, cuando estamos en la presencia de Dios, ahí Dios nos habla. Y ahí Dios nos dice. El problema es cuando salimos de la presencia. Decimos, no, yo siento que esto es mucho. No, yo siento que no, mejor lo voy a hacer así. Sí, yo siento, así me había puesto Dios, pero mejor lo hago de esta forma. No le haga así, porque Dios pide lo que usted necesita sacrificar. Sí, amén, amén. Y Gad vino a David aquel día y dijo, sube y levanta altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna, póngase de pie por favor. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor al rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová. Iba a sacrificar David, para que cese, diga conmigo, se le había salido de las manos, diga conmigo, a David, al rey, al más poderoso, al que tenía autoridad, dígalo, se le salió de las manos. Diga al que está a tu lado, aunque tú seas rey, o lo que seas, o el poder que tengas, dile, habrá cosas que se saldrán de tus manos. Usted puede ser el patrón, el empleado, el jefe, el uyuyo, quien sea. Y dice Dios, sí, pero aún sobre eso habrá cosas que tú no podrás hacer. Se salieron de tu mano. Ya no es un tema familiar, de salud o algo. Sacrifique. ¿Por qué vive mi Señor? ¿Por qué viene mi Señor al rey? Dice, y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad. Regresa. Para que cese la mortandad del pueblo. Dios santo, eche un vistazo a su vida, a su familia, y usted determine si necesita sacrificio. Pues estoy hablando a lo loco nada más. Entonces, usted examine, usted vea si esto es nada más un mensaje a lo loco, hablar para cumplir un horario de un culto, o realmente es Dios que le está hablando a usted. Examine su vida para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí hay bueyes para el holocausto. Y dice, y los tiros y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová Dios, Jehová tu Dios. Dios santo, qué tremendo. No le avances. O sea, le estaba poniendo todo en la mesa y metió a Dios.
Imagínense si David se traga ese engaño. Oh sí, gloria a Dios, lo que yo había prometido para sacrificar a Dios ya me llegó por sí solo. Se anula el sacrificio y ya no es sacrificio. No sé si no, creo que no estoy. Sí, amén. Imagínense ahí, Arauna dijo, y Jehová Dios sea propicio de ti, aquí está todo. No tienes que esforzarte, no tienes que nada, ya está todo. Y David dijo, no, siguiente verso. Entonces el rey dijo a Arauna, no, porque si no, entonces no es sacrificio. Vuelve a decirle a Dios, a Dios, si no te cuesta, no es sacrificio. No, ya están ayunando por mí. No, ya están orando por mí. No, ya están, hermano. Cada uno el sacrificio es personal. Aún en su pequeñez. Dije, le expliqué. La viuda tenía poco, de eso poco sacrificó. Y Dios la hizo. No, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra. ¿Y qué dice ahí? Ahora dile a 3, así ocurrirá en tu casa también. El día que sacrifiques, así ocurrirá en tu casa también. ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde? Bien, gloria al Señor. Alábenlo si usted recibe y cree la palabra. Y va a costar. Le va a costar. Mentalícese. Pero, ponme el título, por favor. Pero vale la pena. El esfuerzo y el sacrificio vale la pena. Ahora sí, ¿cuánto debo sacrificar? ¿O cuánto pide Dios sacrificio? Todo tiempo, hágase de esa mentalidad. 2, cuando Dios necesita intervenir en algún asunto aquí en la tierra y quiere intervenir, Él le pondrá el sacrificio. 2, cuando usted esté consciente de eso. Me falta un 4. Cuando Dios sabe que viene la muerte a nuestros días. De tiempo en tiempo, la muerte se echa sus puertecitas. ¿No me creen? Es real. ¿Por qué las personas no querían salir del camino y salieron? No querían irse y se fueron. ¿Y por qué no pueden volver? Algunos. El muerto. Porque murieron. Vino la muerte. No vio ninguna marca de sacrificio como lo llevó. ¿Sabe a quién le pasa normalmente eso? A los artistas cristianos. Normalmente. ¿De dónde nace alguien? Un adorador. Verdadero, un adorador. ¿De dónde nace? De la intimidad con Dios. Dios derrama su gracia, su presencia, activa el don y fluye. Hay gente que ya solo tiene el don, pero no tiene Dios. No me gusta mencionar esto, pero es un ejemplo muy claro porque yo lo vi con estos ojos que han de ver a Cristo. No que sean de comer con estos ojos que han de ver a Cristo, yo lo vi, y con estos oídos que han de escuchar el cantar de los ángeles, lo escuché a ese hombre o joven, J.A. Yo lo vi, por él estuvo cantando. Y cantó y descendió la presencia de Dios. Hoy es un transvesti. Tiene implantes de pecho, cabello largo, pestañas, pupilentes, glúteos. Es una mujer
normalmente los artistas cristianos les pasa eso, a todo el mundo, pero a ellos, ¿por qué? A un pastor le puede pasar eso también. Así que no le sorprendas ni nada. No, el Señor reprende al diablo, pero hermano, escuche, ¿por qué le puede pasar eso? No llegar a ese lado, pues tal vez, aunque sí todos, pero me refiero a muerte espiritual. Jamás será más importante una agenda que la presencia de Dios. Jamás. Y esas personas tienen agenda aquí, en este otro estado, en esta otra ciudad, en esta otra iglesia, cuando buscan a Dios. Nacieron en la intimidad con Dios. Dios les habilitó el don, Dios los hizo para que pudiéramos nosotros ser bendecidos con sus canciones. Pero como están aquí y allá, aquí, en el viaje de aquí a allá, ya moraron en el de aquí a allá tampoco, en este hotel los invitaron a comer, después a esto y a almorzar, y después otra vez a tocar. Y es más, algunos, yo no los he visto, porque yo no los he visto detrás antes de que vengan aquí a tocar, pero conozco personas que sí los han visto. ¿Saben qué es lo que hacen antes de salir a ministrar? Están en el celular y practicando cosas vanas, como si después de eso fueran a hacer un trabajo natural. Como el que puede después agarrar una máquina, después de ver el celular, agarrar una máquina y hacer una excavadora, por ejemplo, o una combi o algo. Y no están buscando a Dios. A eso me han dicho. Yo nunca he estado detrás de él. Pero los que han estado me han dicho. Cotorreando. Muerte espiritual. Mira. Viene, canta, usa el don, pero no está Dios. Te genera una presencia de Dios. Que hay muerte espiritual. Hay mucha muerte espiritual. Yo considero que esta no es una prédica más. Yo considero que es Dios hablando. Amén. Cuando Dios sabe que viene la muerte en nuestras vidas, está diciendo: ¡Ey! ¡Actívate! Esfuérzate, sacrifica. Va a venir y no va a hallar ninguna marca de sacrificio. Te va a llevar. Te va a llevar. Pero si está la marca, no lo toca. No lo toca. Y permanece esa persona. Crece. Y crece en fe, en sabiduría, en entendimiento, en gracia, en revelación, en todo. ¿Usted quiere crecer? Esfuerces y sacrificio. Oramos. Padre, gracias te damos esta tarde por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Yo considero, Dios, una vez más lo hago aquí entre mis hermanos, que esto no es una enseñanza más, no es una prédica más de un domingo. Eres tú hablándonos en nuestras vidas, porque sabes de qué cosas tenemos necesidad, Señor. Y en esta tarde, Señor, nos rendimos delante de ti, nos humillamos ante tu presencia, Padre, para rogarte con el corazón. Primeramente, perdónanos, Señor, si no hemos sido esforzados y personas de sacrificio, sino hemos evadido el esfuerzo, el sacrificio, pensando en que tú harás todo, pensando, Señor, en que no tenemos que hacer lo suficiente de nuestra parte para que tú nos ayudes. Perdónanos, Señor, si hemos aligerado nuestra mente. Perdónanos, Padre, esta tarde, y que esta palabra, Señor, esté moviéndose en el interior del pueblo que estamos aquí congregándonos, Padre, para activarnos al esfuerzo y al sacrificio. Señor, algunos tal vez no tengan la suficiente fuerza, pero aún en esa poca fuerza, como dijiste en el libro de Apocalipsis, Señor, que seamos personas que nos esforcemos y sacrifiquemos de acuerdo a nuestra capacidad, en el nombre de Jesús. Oh Dios, esta tarde te ruego que tu palabra, Señor, haga rema en los corazones, y que se levanten en este lugar personas de esfuerzo, de sacrificio, de vida extra, que puedan, Señor, cambiar las circunstancias en su vida, en su familia, en su casa.
Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate. En el nombre de Jesús. Padre, todo aquello que impide que podamos ser personas de esfuerzo y sacrificio, llévatelo de nuestras vidas, Padre. Toda mente de conformismo, toda mente, Señor, de pereza, Padre, quebrántala. Toda mente de insensatez, Señor, desbarátala. Y haznos entendidos y sabios en tu palabra, en el nombre de Jesús. Oh Dios, aquí hay gente que Dios ya le había puesto a hacer algún sacrificio. Pídele a Dios, déjame retomar eso, Señor, que tú ya me habías puesto y que yo no lo hice. En el nombre de Jesús, concédeme nuevamente hacerlo, Dios, empezar a hacerlo o retomarlo, según sea el caso. Usted sabe, usted y Dios sabe. Dígale a Dios, Señor, ayúdame. Algunos tal vez se habían comprometido a ser fieles a Dios y no lo han hecho. Usted ya lo había entendido en el corazón. Dígaselo al Señor, concédeme, Señor. Algunos tal vez les habían puesto en el corazón el ayuno, no sé, cada uno. Díganle a Dios, Padre, dame la oportunidad, Señor, de retomar en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Padre. Oh Dios, por favor, ten misericordia de nosotros. Concédenos, Señor, ver tu mano. Concédenos, Padre, ofrecerte sacrificio en el nombre de Jesús. Señor, en tus manos pongo esta casa, las familias, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Oro a ti, Dios, para que tú te agrades del esfuerzo y sacrificio que haremos, porque reconocemos que necesitamos tu intervención. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Yo bendigo a tus hijos, Señor. Bendigo a tu pueblo en este lugar. Te ruego que nos lleves con bien. Te ruego que nos concedas estar el día domingo, Señor, el día jueves y el día domingo, para seguir ofreciéndote culto y adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesús, concédenos estar aquí en tu casa, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos. Y todos aquellos, Señor, que te honran con diezmos u ofrendas, aún eso, Señor, agrádate de su sacrificio, de su ofrenda que ellos hacen para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Pon en el corazón de tus hijos, Padre, el ser esa persona de su casa que se va a esforzar, que va a sacrificar para que tú intervengas, Señor. Por favor, te lo ruego, pon en el corazón de ellos. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Un aplauso, amén.